Hola mis queridos Aliters, ¿cómo les va? Soy Alita de Historias Cotidianas. Hoy ha llegado el gran día en que vamos a tener a nuestro invitado de honor, Ramiro Mitre, de Neurodiversidad ONG, para que nos platique de TDA y autismo. Hola, Alita. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? También perfecto, muchísimas gracias, súper emocionada de tenerte aquí. Mis queridos Aliters, déjenme presentarles porque sé que hay muchísima gente nueva que está ansiosa de ver este IGTV. Ramiro, déjenme presentarles a Ramiro para que sepan con qué eminencia estamos aquí esta tarde. Ramiro Mitre es profesor y licenciado en psicología, máster en trastornos del espectro autista, director de Fundación Neurodiversidad ONG, docente universitario y capacitador de profesionales y equipos terapéuticos. De todos modos, el título que a él más le gusta y que mejor le identifica es un apasionado de la neurodiversidad. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Ale. Te presento también. Seguramente hay gente que, dudo que alguien no te conozca en las redes, sobre todo quienes están en el mundo del autismo, y vamos a recomendar que siga la cuenta de Ale porque es fabuloso. No solamente los dibujos que hace, sino su mirada respecto del autismo y cómo transita su diagnóstico con tanta alegría y cómo ayuda muchísimo a otras personas, que creo que es lo que más se valora. Alejandra Cebes es licenciada en Administración de Empresas, dibujante y creadora de las viñetas Historias Cotidianas. Ahí relata sus experiencias respecto a su diagnóstico de autismo, de cómo lo lleva, de su recorrido, y a través del humor, que tan sanador es siempre. Entonces es una de las cuestiones más positivas. Además es diseñadora de joyas, está haciendo su tesis de la maestría en trastornos del neurodesarrollo, y novedad, al menos para mí, hace relativamente poco, estudiando su segunda carrera. Vamos a ser colegas, así que felicitaciones también por eso, Ale, y bueno, muchos éxitos en este camino. Muchas gracias, Ramiro. Vivi Massa 2019 dice: genio total, Ramiro Mitre, y mejor persona. Totalmente de acuerdo contigo, Vivi. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos con las preguntas porque muero de ganas de escucharte, Ramiro. La primera es: ¿qué es TDAH? Bien, TDAH es una sigla, son letras que identifican a una condición que dentro de los manuales diagnósticos y estadísticos se llama trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y en un ratito vamos a hablar un poquito más porque a veces es con y a veces es sin. Lo primero que me gustaría decir, Ale, y creo que vamos a coincidir plenamente, es que la mayoría de los diagnósticos siempre se hacen en función del déficit, en función de lo que no se tiene, y por lo tanto hay una frase que me gusta mucho, en este momento no recuerdo a quién se le atribuye, era algo así como: si ves un cajón de manzanas en el cual hay una naranja, jamás se te ocurriría decir que esa fruta tiene un trastorno por déficit de manzana. Y me parece que es algo muy significativo porque es lo que sucede en relación con estas condiciones. Son configuraciones neurológicas, configuraciones cerebrales diferentes, y eso no las hace ni mejor ni peor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar siempre en términos de mayoría, y el funcionamiento que tiene la mayoría es el que se considera estándar y lamentablemente el que se considera bueno. Y esta es una cuestión que creo que debemos debatir mucho en relación con cómo la cultura, cómo la sociedad concibe a las condiciones de la salud mental, porque eso es lo que termina con el estigma, es lo que lleva siempre a que haya discriminación, a que no se acepte lo diferente. En cambio, si pensamos que todos los cerebros son distintos, por eso soy un apasionado de la neurodiversidad. La neurodiversidad implica esto, que no hay un cerebro igual al otro, que todos funcionamos de manera diferente, y que incluso cuando hay una gran mayoría que funciona de manera similar, eso no es lo correcto. Eso es, en todo caso, una cuestión estadística. Pero no podemos hablar de correcto o incorrecto en términos de configuraciones neuronales. Ahora, esto no significa que las personas que tienen condiciones neurodivergentes, aquellas que no procesan la información de la misma manera, no requieran ayudas o no requieran apoyos. El punto está en encontrar qué es lo que necesita cada uno. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La mayoría de las personas neurotípicas, los que compartimos este funcionamiento estándar, tenemos nuestros apoyos. El apoyo por excelencia es la escuela, la crianza dentro de la familia, pero la escuela fundamentalmente, que es donde aprendemos muchas habilidades. Cuando esa escuela no está preparada para estas minorías, o solamente se destina a las personas que funcionan de la misma manera, las personas que funcionan diferente no tienen ese apoyo, y por lo tanto hay que buscar otros. Y ahí es donde creo que,
Esto da para mucho debate, podemos profundizar muchísimo, pero no es el tema, pero sí quería partir de ahí porque me parece que es una manera diferente de concebir y de no quedarnos solamente con la limitación, porque ya la palabra trastorno está asociada a una carga muy negativa. Entonces, partamos de esa concepción. Es una manera diferente por la cual el cerebro procesa estímulos y por la cual da respuestas que son diferentes a las de las mayorías. Y estas diferencias se van a dar fundamentalmente en términos de la capacidad atencional, es decir, cómo podemos registrar los estímulos, cuánta atención se le puede prestar a esos estímulos, y en términos de actividad física, de actividad corporal, de no poder quedarse quietos, de estar constantemente en movimientos. Y dentro de lo que consideramos TDAH hay tres grandes subtipos. Uno que es predominantemente inatento, en donde estos desafíos o estas alteraciones respecto del funcionamiento estándar las vamos a encontrar en relación con la atención. Otro subtipo que tiene más que ver con la hiperactividad, en donde las diferencias las vamos a encontrar justamente en las dificultades o los desafíos que van a tener estas personas para poder frenar, para poder lograr lo que llamamos control inhibitorio. Y después tenemos un tercer tipo que es una mezcla, digamos, de estos dos. Es lo que se llama subtipo combinado, en donde aparecen tanto cuestiones de inatención como de hiperactividad. Eso es muy brevemente la definición de TDAH. Muchas gracias, Ramiro. Quiero preguntarte algo. Algunos psicólogos confunden, principalmente en las mujeres adultas, el TDAH con autismo. Creo que las causas son distintas, pero hay síntomas parecidos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bien, es una excelente pregunta. No se dan solo mujeres, es una cuestión que abarca todos los géneros. La realidad es que dentro de los manuales de diagnóstico, los manuales estadísticos y en las investigaciones, lo que se ve es que la mayoría de las condiciones del neurodesarrollo tienen algunos componentes en común. Tienen o bien desde la manera en que se conciben o bien desde las causas, a pesar de que las causas no están enteramente definidas para la mayoría de las condiciones del neurodesarrollo, sí las investigaciones apuntan a determinados genes que están implicados de manera en común o a determinados disparadores ambientales que también se pueden asociar, pero la realidad es que son condiciones diferentes que pueden cursar juntas. Entonces podemos encontrar a personas autistas que también tienen trastorno por déficit de atención, como podemos encontrar a personas autistas sin trastorno por déficit de atención. El autismo es una categoría que es incompatible con el trastorno de la comunicación, por ejemplo, pero que sí es compatible con un TDAH o que sí es compatible con la discapacidad intelectual. Y estas son cuestiones que generalmente los profesionales que realizamos diagnósticos debemos aclarar a la hora de realizar un informe. Si cursa o no con TDAH o si cursa o no con discapacidad intelectual. Digo que no es compatible, por ejemplo, con el trastorno de la comunicación porque las características propias del autismo son compatibles ya con esa misma condición. Entonces es como que no podemos poner dos veces el mismo rótulo. Pero sí respecto del trastorno por déficit de atención, porque muchas personas autistas también cursan con él. Ahora, la gran discusión que se da al respecto y sobre la cual me gustaría hablar un poquito tiene que ver con las características propias del autismo. Porque cuando hablamos de esta capacidad extraordinaria que tienen muchas personas autistas para concentrarse y la atención al detalle y la posibilidad de procesar estímulos como la mayoría de los neurotípicos no pueden, también es una gran fortaleza y a veces pasa por déficit de atención cuando es un exceso de focalización sobre determinados estímulos. Desde el punto de vista práctico entiendo que las clasificaciones se hacen en función de determinadas evaluaciones. Entonces, si vos a una persona le pedís que realice determinada tarea y está prestándole demasiada atención a otro estímulo y por lo tanto no te puede responder, claramente hay una dificultad en la atención. Pero lo que se está poniendo más en tela de juicio es si realmente son dificultades atencionales o si tiene que ver con el eje donde se pone esa capacidad de atención, porque entonces ya no hablaríamos de un déficit propio del funcionamiento autista, sino algo asociado a esta capacidad de gran concentración que tiene. No es una discusión que está saldada, pero me parece que también es interesante mencionarlo, justamente para quitar esta carga tan negativa que puede traer la palabra trastorno. Más allá de que digamos, el nivel de funcionamiento va a necesitar quizás de algunos apoyos, porque si la persona no puede prestar atención a lo que otro le está diciendo, esto le va a traer complicaciones para su vida diaria.
no siempre lo que conviene es hacer un tratamiento relacionado con la atención, quizás más que nada con estas cuestiones de la focalización o de cómo inhibir determinadas conductas, pero bueno, en última instancia creo que también es válido que lo mencionemos para hacer esta distinción, pero en la práctica pueden cursar de manera simultánea. Muy bien. Aquí varias personas, bueno, Noeli Chiarenza dice, hola Rami, ¿cómo estás? Te escribí por MP. También Karin Gonzal está saludando, Karin es de Chile, y Mapu Gabalera, Mario de Perú nos están mandando saludos. Bueno, me encanta que esté toda Latinoamérica presente, creo que es una de los pocos, o bueno, no sé si pocos, pero uno de los beneficios que trajo la pandemia, y celebro que podamos estar todos juntos compartiendo este momento. Gracias por estar del otro lado. A mí me encanta. Ahorita que yo decía de las mujeres es porque a mí el de las mujeres me llega así aquí en el Cora, de que obvio, muchísimas amigas adultas que ahora sabemos que son autistas, primero les habían dicho que eran TDA o algunas otras cosas. Y León dice, saludos desde España. Vivi Massa dice, cariños desde Jujuy, Argentina. Pilar, hola, saludos desde Canadá. Ana Laura Bacalderón dice, gracias por compartir tantos conocimientos desde Argentina. Bueno, wow. De veras que de Canadá a Argentina, toda América. Me encanta. Benetton aquí, qué emoción. Bueno, entonces, la siguiente pregunta, casi me la respondiste. Dice, ¿se puede...? Sí, perdónale, una cuestión, porque me parece muy pertinente lo que acabas de decir respecto del autismo en femenino. Hay lamentablemente una cuestión generalizada de que la mayoría de los profesionales, de por sí no se conoce demasiado sobre autismo, pero mujeres además, cuando sabemos que las características se solapan mucho más, que las mujeres tienen mucha más capacidad de enmascarar sus características, lo primero que suele aparecer son estas dificultades atencionales. Entonces hay muchísimas mujeres autistas que no conocen su diagnóstico, pero que sí fueron diagnosticadas tal vez con alguna alteración atencional o alguna alteración en su hiperactividad. Entonces, cuando vemos que esto sucede, le hablo sobre todo a las personas que realizan clínicas, si hay algún diagnóstico o si notamos algunas dificultades atencionales, siempre conviene indagar, siempre conviene administrar alguna herramienta de screening, alguna pruebita de tamizaje sencilla. Esto no significa que necesariamente vayamos a encontrar el diagnóstico o que tengamos que derivar para que un especialista haga un diagnóstico de autismo, pero como mínimo conviene siempre descartar y al menos asegurarnos. Fundamentalmente, a ver, no porque queramos que haya más diagnósticos de autismo, yo siempre digo lo mismo, pero sí para encontrar los apoyos que esas personas necesitan, porque he conocido a algunas personas que solamente con el diagnóstico de TDAH no pueden lograr conseguir esos apoyos, porque se está dirigiendo la intervención terapéutica hacia algunos aspectos, cuando en realidad las complicaciones son mayores por otros lados. Y por otro lado también porque no es solamente la cuestión atencional o la cuestión de hiperactividad, también se ve afectada la calidad de vida de muchas personas. Hay, si vemos las estadísticas, correlaciones muy altas entre el TDAH con el abuso de sustancias. Y esto tiene que ver con que muchas personas fallan mucho a nivel social o fallan a nivel laboral o no pueden controlar estos impulsos que tienen y por lo tanto suelen caer en drogas o suelen tener consumos problemáticos con algunas sustancias, y en realidad es una manera de poder lidiar con esta situación o de poder frenar o de no poder frenar estos impulsos. Entonces los apoyos que necesitan son diferentes y no es lo mismo tratar solamente con una persona que tiene algunas alteraciones en atención o en hiperactividad que tratar con una persona que además tiene autismo, pues son distintas implicancias. Entonces la idea no es que se multipliquen los diagnósticos, la idea es que las personas tengan esos apoyos que necesitan, si es que los necesitan, porque no todas las personas con diagnósticos necesitan de apoyos o de ayuda. Fíjate que yo creo que sí, o sea, aunque seas muy eficiente o muy funcional en algunas cosas, hay otras cosas que te cuestan, y eso es importante que tanto los papás como los especialistas lo sepan, bueno, incluso también nosotros, porque de repente no te puedes explicar por qué tienes tantas dificultades en hacer unas cosas cuando en otras puedes ser muy brillante. Sí. Exacto, exacto. El otro día leía también un artículo, era un posteo de redes sociales en el que la propia comunidad autista decía por qué no se le tiene la misma consideración a las personas autistas que a los neurotípicos. Los neurotípicos tienen cantidad de personalidades y hay muchas variaciones, está aceptado y todos saben que son distintos, sin embargo el autismo siempre se lo asocia con determinadas características, y no, hay muchas variaciones también. Entonces esas variaciones también son las que llevan a que necesitemos distintos apoyos.
Lo voy a poner en un ejemplo concreto. Yo soy súper intelectual, me encanta leer. Ahora, me pones a hacer tareas que tienen que ver con números, con operaciones matemáticas, soy un desastre. Eso significaría que tengo un trastorno por deficiencia de matemáticas. No, significa que mis habilidades quizás van por otro lado. Y me parece que es interesante pensarlo de esta manera porque entonces desmitificamos, quitamos mucho peso y sobre todo sacamos el estigma, que es lo que más hace sufrir a las personas con diagnósticos y a sus familias. Sí, ahorita que dices eso, ahorita teníamos este IGTV a la 1 de la tarde, que son 4 horas más en Argentina, y yo no podía calcularlo, o sea, de verdad, no podía. ¿Sí? Veía el reloj y contaba así de 1, 2, 3, yo no, capaz que me estoy equivocando. Vivi Maza dice, adoramos a Ramiro, su claridad, empatía y solidaridad. Sol Hacker dice, saludos desde Ecuador. JIGMZ3 dice, saludos a los dos desde Argentina. Silvana Anselmo dice, Ramiro genio, saludos de Estefano y familia desde Alcorta, Santa Fe. Laura Zapata, buenas tardes desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Cuánta gente bonita! Brioso Sandra dice, qué linda charla, gracias Sandra. Dice, ¿se puede hacer consultas particulares con Ramiro? No sé. Sí, me siguen en mi cuenta de Instagram, me mandan mensajito privado, correo electrónico, lo podemos acordar, por supuesto que sí. Me encanta. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. He visto algunas cuentas en inglés que comparan algunas acciones. Por ejemplo, si eres TDA, haces esto. Por ejemplo, si eres TDA, es un desorden de escritorio en papeles. Dice, si eres autista, haces esto. Entonces tienes todo tu escritorio ordenado. Dice, pero si eres TDA más autista, entonces tienes el escritorio medio desordenado, pero ordenado. O sea, pilitas de papeles por todos lados, pero que tú sabes dónde están. ¿Qué opinas de eso, Ramiro? Bien, me encanta, creo que es un ejemplo gráfico que ilustra muy bien y que nos permite comprender un poquito más de qué se trata cada una de estas condiciones. Pero también corremos el riesgo de caer en simplemente las reducciones y de hacer reduccionismo de estas cuestiones. Ni todas las personas con TDAH son un desorden total, ni todas las personas autistas son ultra ordenadas. Esto me parece que también nos puede llevar a pensar en determinados extremos que no siempre son así. Más allá de que haya tendencias, y por supuesto sabemos que las personas con autismo piensan de manera mucho más estructurada y tienen quizás más facilidad para encontrar patrones o para estas cuestiones, pero no es la realidad para el 100%. Entonces, esto puede ser así, pero también hay una gran variedad que no es así. Por eso digo, creo que todo posteo, todo artículo que leamos, cualquier pieza de información siempre tiene que ser analizado desde esas cuestiones. Cuando leemos o cuando vemos videos, por ejemplo, que cuentan experiencias personales, tanto de personas autistas como de personas con TDAH, son simplemente experiencias. Vos, Ale, haces un trabajo hermoso contando tu vivencia, pero no es la realidad para personas no verbales, por ejemplo, o para personas que quizás tengan otro tipo de necesidades de apoyo, y me parece que está buenísimo que podamos escuchar todo y que entendamos que el autismo son las dos cosas, no es solamente una cosa, solamente otra, porque ahí seguimos también perpetuando estos estigmas. Cuando seguramente te ha pasado, y sé que es así, llegaste al diagnóstico en tu vida adulta, por lo tanto seguramente hubo muchas instancias previas a ese diagnóstico en donde quizás habías tenido alguna sospecha y probablemente profesionales te decían, no, ¿cómo vas a ser autista si vos podés hablar? Y este es un mito. Hay muchas personas que piensan el autismo solamente como el niño pequeño que no tiene lenguaje verbal y que está haciendo rocking en una esquina, y el autismo es muchísimo más que eso. De hecho, en la mayoría de los casos no es eso. Sin embargo, están estos mitos y están estas creencias que terminan perpetuando los estigmas y que no son saludables. Sí, también, por ejemplo, estas cosas cuando te las encuentras escritas en internet, o como tú dices, con alguna otra persona que las está comentando, vamos a suponer con lo de los patrones, incluso con profesionales, que dice, esta persona no sigue patrones y no es ordenada, no puede ser autista. Entonces, lo lees y dices, no, pues estoy en el error, o sea, ¿cómo he podido pensar? O me dieron mal mi diagnóstico, o te viene el síndrome del impostor porque no te ajustas a lo que están esperando otras personas de ti.
Exacto, exacto. Y por eso digo, el punto del diagnóstico no tiene tanto que ver con poder tener un papelito, un certificado que diga tengo determinada cuestión, porque eso es simplemente un rótulo, sino con poder encontrar los apoyos que cada persona necesita. Yo no tengo un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado, pero eso no me limita demasiado, al contrario, en algunos aspectos hasta es positivo porque me ayuda mucho a enfocarme en el trabajo, anticiparme a las cuestiones. En el momento en que empieza a ser una limitación, ahí es donde tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, hay muchísimas personas que no tienen un diagnóstico y sin embargo necesitan un apoyo terapéutico o que necesitan de determinada... Y a ver, cuando hablamos de apoyo, tampoco tenemos que necesariamente relacionarlo con la visita a un profesional. Un apoyo es esta idea de que algo se sostiene sobre. Entonces, un apoyo puede ser una charla con un amigo o con una amiga, un apoyo puede ser salir a caminar, un apoyo puede ser hacer algún deporte. Hay cantidad de apoyos, cada uno tiene que encontrar lo que necesita, pero como mínimo tenemos que plantearnos dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos. En función de eso, recién pensar cuáles son estos apoyos que nos van a servir. ¡Qué maravilla! Me encanta eso que dices. Fíjate que yo tengo un grupo de amigas que nos llevamos súper bien, todas somos autistas, y puedes ahí decir lo que quieres, en el tiempo que quieras, no necesitas esperar respuesta, y como que solamente eso ya es un apoyo. Me gusta eso. Sí. Bueno, los grupos de apoyo ya existen desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Y muchas veces las indicaciones terapéuticas que yo les doy a mis consultantes tienen que ver con juntarse con otras personas que procesan de la misma manera. Porque eso es terapéutico en sí mismo. Cuando dejas de pensar que sos un bicho raro porque nadie te entiende o porque funcionás de manera distinta, pero encontrás una comunidad que piensa igual que vos, que procesa igual que vos, dejás de ser ese bicho raro, o al menos dejás de sentirte así. Y lamentablemente todavía no tenemos una sociedad preparada para alojar esas diferencias, pero dentro de estas comunidades sí se puede ser uno mismo. Y creo que eso es lo que nos lleva a ser felices. Si no podemos ser nosotros mismos en todo momento, al menos tener algunos espacios en donde sí podamos. Sí, Melu 181 dice, herramientas necesitamos todos los seres humanos, simplemente porque no existe la perfección. Muchas gracias, Melu. Camil Barral dice, gracias por estas instancias. Mamá Neurodiversa dice, hola, Bella. Hola, Bella. Déjame ver quién más. Espérenme un tantito. Melu 181 dice, mi hijo autista de 18 años encuentra su espacio en su deporte, donde se encuentra con personas que son diferentes, pero disfrutan el mismo deporte. Sí, eso se me hace maravilloso, o sea, que puedas unirte a través del deporte. Yo cuando patinaba sobre hielo, pues éramos el equipo de patinaje sobre hielo y yo no sé si habría alguna otra autista. En esa época yo no sabía que era autista, pero nos unía el deporte y nos unía saber que nos gustaba hacer lo mismo, que estábamos ahí a las 6 de la mañana por 6 horas todos los días y que tienes las ampollas y que tienes los moretones y que tienes el vestidito de patinaje, o sea, lo bonito y lo difícil y lo complicado y el esfuerzo extenuante de la práctica, pero eso nos unía, o sea, estábamos en el mismo equipo, sin que necesariamente ellas fueran también autistas como yo. Exactamente, creo que ahí está el verdadero valor, en ese punto de unión, que a veces puede tener que ver con compartir determinadas características o a veces puede tener que ver con algo externo, como puede ser el deporte o la pasión por el determinado tema, y creo que de eso se trata. Por eso digo, a ver, mi consejo no es que las personas que tienen determinadas condiciones se junten entre sí, porque esto incluso hasta puede ser discriminador en algún punto. Lo que digo es lo que cada persona necesite, y para muchos tiene gran valor poder encontrar a otras personas que también comparten esos estilos, como hay otras personas que buscan que los procesos sean de convivencia con personas que piensan distinto o que procesan distinto, y hay también algunas estadísticas que muestran que cuando, por ejemplo, las empresas se abren a la diversidad y pueden contratar empleados neurodivergentes, la mayoría de los empleados crece porque empieza a tener una visión diferente, no solamente de lo que implica esa condición o ese diagnóstico, sino también de cómo llevar a cabo el trabajo, de cómo pensar de manera distinta. Por lo general se potencian los procesos de creatividad, porque al enfrentarnos con
una realidad diferente a la nuestra, nos obliga a corrernos de nuestros esquemas. Entonces me parece que eso también es saludable y deberíamos buscarlo, pero la idea es esta, que cada uno encuentre el espacio que necesite, el apoyo que necesite, que pueda vivir su vida de la manera más feliz y más plena posible. Claro. Romy Segdilik dice, buenas tardes, les saludo desde Argentina, Romina Segdilik, adulta autista y con TDA. Gracias por acompañarnos, Romy. Meluz dice, para ellos es importante un grupo de pertenencia desde lo que disfrutan. Y... para todos. ¿Perdóname? Para todos. Sí. No para determinadas personas que tengan una determinada condición. Digo, yo hago cosas que disfruto. Todos hacemos cosas que disfrutamos. Y si no las hacemos, probablemente no tengamos una buena calidad de vida. Entonces creo que ahí está el punto, dejar de pensar. Y por eso vuelvo otra vez al concepto de neurodiversidad. Neurodiversidad incluye tanto el procesamiento neurotípico, el compartido por la mayoría, como el neurodivergente, aquel que se aparta de la normalidad, y por eso en algún punto también nos incluye a todos, y por eso es que la mayoría de estas cuestiones que estamos hablando se aplican para toda la neurodiversidad. Lo que cambia es la manera de poder acceder a estos recursos o a estos apoyos. Oye, Ramiro, y por ejemplo, algunas amigas que tengo que están en el espectro autista, tienen curiosidad de saber si también tienen TDA, pueden acceder a exámenes o cuestionarios o a buscar algún otro, no sé, ay, se me fue la palabra, o sea, cuando vas con el psicólogo, alguna evaluación para poderlo hacer. Sí. Y sería interesante, sería como complementar para poderte entender mejor. Mami Superguerrera, escucharos desde España y nos manda un corazón. Vuelvo a agradecer a todas las personas que están del otro lado, me encanta que así sea. Respondiendo a tu pregunta, Ale, hay cuestionarios online. A ver, cuando hablo de cuestionarios online, bajo ningún punto de vista, esto quiero que sea clarísimo, bajo ningún punto de vista implican que haya un diagnóstico, ¿sí? Son herramientas que están a disposición y por lo general la mayoría lo que nos dice es si hay posibilidades o no de que haya algún diagnóstico relacionado con esto. Si dan positivo, entonces ameritan una consulta con un especialista. Si nos dan negativo, entonces nos quedamos tranquilos de que no viene por ese lado. Ahora, respecto de la evaluación puntual para TDAH, por lo general se trata de baterías neuropsicológicas que lo que hacen es evaluar estas determinadas cuestiones. Van a valorar cuánto tiempo la persona puede mantenerse focalizada sobre determinados estímulos, cuánto tiempo o cómo realiza el proceso de registro de determinados estímulos. Entonces son baterías que generalmente se administran de manera presencial, que están estandarizadas y que responden a determinados parámetros que justamente son los que están implicados en el diagnóstico. Hay una cuestión común al TDAH que de hecho se empezó pensando como una cuestión relacionada con la atención y con la hiperactividad, pero hoy se sabe que está mucho más ligado al funcionamiento ejecutivo. Las funciones ejecutivas son las capacidades que tiene nuestro cerebro para poder planificar, para poder ponernos metas y conseguirlas. En el medio incluye capacidades de planificación, incluye capacidades de toma de decisiones, incluye capacidades de control de estímulos o de frenos inhibitorios, y esta es una cuestión que suele estar muy ligada con el TDAH, la imposibilidad del freno inhibitorio. Entonces por eso vemos que muchas personas no pueden procesar determinados estímulos porque no pueden centrarse solamente en uno porque su cerebro no tiene quizás esta capacidad de poder poner un freno. Del mismo modo, las cuestiones de hiperactividad, al no haber un freno inhibitorio, la actividad continúa y por eso las personas terminan siendo como muy impulsivas. El punto central de cualquier evaluación tiene que ser si hay necesidad de cambio. Esto es lo que denominamos rasgos o trastorno, digamos. La diferencia siempre está en función de cuánto limita a la vida cotidiana de una persona. Si hay limitaciones en la vida diaria, entonces vamos a necesitar de una evaluación, pero no por el hecho de tener el diagnóstico, sino para saber cuáles son las necesidades de ayuda que tenemos, cuáles son estos apoyos que podemos implementar, si es necesario o no que la persona haga un tratamiento, y ese tratamiento siempre tiene que ir muy de la mano con la calidad de vida. Es un poco, hace un tiempito hablábamos justamente de esta cuestión. Si son simplemente rasgos de inatención, o si son rasgos más hiperactivos o más impulsivos, pero que no traen ninguna complicación en la vida diaria de la persona, no hay ningún sentido de evaluar, o sí, pero solamente para
saber si hay o no hay diagnóstico, pero no para empezar un proceso terapéutico, para pensar apoyos. En el momento en que se pasa esta barrera de la limitación o que se ve disminuida la calidad de vida, entonces ahí sí quizás sea necesaria una evaluación específica. Ah, qué claro, me gusta mucho lo que dices, Ramiro. Lian Lutmi dice, hola, quisiera saber sobre el uso de medicación para niños con TEA. Con TEA, bien. Un beso a los dos. Gracias. Muy buena pregunta y gracias por traerla. Y voy a hablar también, si me permitís, Ale, de medicación para TDAH, porque también es un tema muy candente. Para autismo no hay medicaciones, esto vamos a dejarlo súper claro, no es que por tener un diagnóstico de autismo necesariamente vaya a necesitar esa persona un tipo de medicación. Lo que sí hay son algunos fármacos que apuntan a cuestiones conductuales. Hay solamente 2 fármacos que están aprobados para autismo, uno es la risperidona. En realidad son lo que se denomina antipsicóticos. Aprovecho para recomendarles una charla muy interesante que tuvimos en el primer Congreso de Autismo y Neurodiversidad de la doctora Christine Sol, en donde habla de estas cuestiones asociadas al autismo, condiciones médicas más frecuentes asociadas en autismo, y dentro de las cuales habla también de estas cuestiones, no tiene desperdicio. Pero van solamente para algunas personas en determinados momentos, y de acuerdo a particularidades que son demasiado individuales. Entonces nunca vamos a poder dar una receta única para ninguna persona con autismo, bueno, para nadie en realidad, pero en autismo mucho menos, también por la gran heterogeneidad que hay. Con respecto al TDAH, sí está muy asociado con determinados fármacos, sobre todo con el metilfenidato, que es un fármaco para aumentar la capacidad atencional, y no siempre es necesario. Por un lado también, y hubo una gran controversia al respecto, se piensa que hay cierto sobrediagnóstico de TDAH. Digo que hay controversia porque una de las personas más importantes en el mundo del TDAH, que es Russell Berkeley, en algún momento salió una nota en donde él la titulaban que él había creado, que había inventado el TDAH. En realidad esto fue un error de traducción que se hizo en una entrevista, en donde por una cuestión idiomática se tradujo como creación, cuando en realidad lo que había querido decir es sobrediagnóstico, una cuestión similar, pero bueno, trajo aparejado también que haya mucha controversia y que muchas personas digan, no, el TDAH no existe. La realidad es que sí existe, y les aseguro que es extremadamente limitante para aquellas personas que lo padecen, y digo padecen en el sentido más amplio de la palabra, pero la realidad también es que hay muchos casos en donde no, y también es muy cómodo para algunos médicos y sobre todo para algunas familias que no saben administrar determinados fármacos que bajan el nivel de actividad. Claro, es mucho más cómodo tener a un niño que está quietito, que no molesta, y la realidad es que no siempre se necesita. Y con esto no estoy diciendo no hay que usar psicofármacos, pero otra vez volvemos a esta idea de apoyo, solo si se necesita, en el momento en que se necesita y de la manera en que se necesite. Para esto se requiere de mucha formación profesional, de una buena evaluación particular de cada caso y del control médico necesario para saber si estos fármacos están funcionando y de qué manera. A mí me tocó ver en un colegio donde había algunos niños autistas, había uno muy inquieto, y llegó una persona nueva que dijo, pues a este niño hay que medicarlo, ¿no? Así, o sea, tenía 20 minutos de haberlo visto y yo así, o sea, yo dije, bueno, si es tan inquieto, ¿por qué no lo ponen a brincar o a correr o a desahogarse o algo? Pero no, para pronto, como dices tú, que se calme con medicina para que no delata. Te voy a responder con una frase de Maslow. Maslow decía, si tu única herramienta es un martillo, tenderás a ver todo como si fuera un clavo. Y me parece que pasa por ahí. Si no sabemos cuáles son las mejores herramientas, o que una persona hiperactiva quizás, bueno, no sé si puntualmente hiperactiva, pero una persona con niveles de actividad elevados, haciendo una buena descarga física, puede lograr la regulación, es mucho más cómodo darle una pastillita, pero no siempre es la mejor alternativa. Del mismo modo, en autismo, muchas personas que tienen grandes dificultades conductuales, con una rutina, con orden, con previsión, con agendas visuales, bajan muchísimo estos niveles porque empiezan a comprender el mundo y porque empiezan a bajar sus niveles de ansiedad. Entonces, no siempre la medicación es la primera, no debería ser nunca la primera opción. Y con esto tampoco quiero decir la medicación no sirve, no, es de acuerdo a cada caso en el momento en que se necesita. Yanni Flores te pregunta, hola, una consulta, mi hijo tiene TEA leve, pero presenta muchos tics motores y fonéticos.
¿estos tics son parte del autismo o se debe a que puede presentar un futuro Tourette? Bueno, pueden ser ambas cosas. Puede que sea, a ver, sabemos que dentro del autismo, de hecho, uno de los criterios diagnósticos tiene que ver con las conductas repetitivas y estereotipadas. Puede tratarse de eso, o puede tratarse también de algún trastorno de tics motores. Lo que tendríamos que evaluar es en qué momento se producen, si son solamente en vigilia, si se producen también cuando la persona está durmiendo, si hay determinadas cuestiones, y fundamentalmente cuánto limitan su vida cotidiana. Si por estar realizando estos tics se pierde de realizar otras cuestiones, o si no puede prestar atención a determinadas situaciones, entonces ahí sí ameritaría una intervención. Esta intervención va a depender mucho de cuáles sean de cuál sea la causa, digamos, si tiene más que ver con que realiza estos tics cuando está aburrido solamente, o si realiza estos tics para autorregularse, o si hay una dificultad en poder controlarlos, y entonces las intervenciones o las indicaciones que se darían son distintos para estos casos. De cualquier modo, la sugerencia sería consultar con algún neurólogo especialista en estos temas que pueda determinar de qué se trata e indicar la mejor vía de acción. Gracias. Roger Pacín dice, hermosa conversación. Me gustaría saber qué relación hay entre las terapias cannabinoides para niños con TEA y qué investigaciones serias existen sobre este tema. Ay, sí, comenta sobre eso, porque cuando yo avisé como al mundo, como a mi círculo social, que era autista, bueno, varios me mandaron así como, toma cannabis para que, o cloro para que se te quite el autismo. Yo, espéreme, a empezar, no quiero que me quite el autismo. O sea, soy autista y es parte de mi personalidad y es lo que me hace ser única, diferente y lograr lo que he logrado. Y segundo, bueno, él está preguntando por cannabinoides, te lo dejo a ti, porque tampoco. Bien, quiero aclarar una cuestión. No soy médico, más allá de que me encanta, soy un apasionado de la neurodiversidad, me gusta estudiar mucho de autismo y por eso conozco de algunas de estas cuestiones. No soy médico y por lo tanto vamos a tomar con cierta ligereza algunas de las cuestiones que digo. Sí recomiendo fervorosamente que vean dentro de la primera jornada de controversias en autismo. Vos, Ale, estuviste en la segunda jornada de controversias con una charla maravillosa sobre tu recorrido. En la primera tuvimos la exposición de dos especialistas, dos psiquiatras, que hablaron puntualmente de autismo y cannabis. El doctor Sebastián Cuquier y la doctora Natalia Barrios hablaron de medicación en autismo y de cannabis, así que vayan a buscarla en el canal de YouTube de la Fundación Neurodiversidad, que lo van a encontrar como Neurodiversidad ONG, o a través de Instagram también. Pero respondiendo brevemente a esta pregunta, la realidad es que el cannabis es una droga, un fármaco también. Bueno, no sé si la clasificación da para fármaco en este momento, porque no sé puntualmente si se trata de esto, ¿no? Pero es una droga que está en estudio. Hubo como una explosión en el estudio del cannabis, sobre todo por los resultados positivos que se van encontrando, pero también desconocemos mucho porque es relativamente poco el tiempo que lleva estudiándose. Puntualmente en autismo hay algunos estudios serios que muestran buenos beneficios. Dentro del cannabis hay dos grandes sustancias, una que tiene efectos psicoactivos y otra que no tiene efectos psicoactivos. Bueno, la que no tiene los efectos psicoactivos parecería bajar mucho los niveles de ansiedad y sobre todo los niveles de disrupciones conductuales. Entonces, ese es el único dato fehaciente que puedo dar. No conozco más al respecto, pero todavía está en constante estudio, así que seguramente en breve tendremos más publicaciones y más datos al respecto. Muchas gracias. Kiyomi Kazumi dice psicoactivo. Bueno, pues Ramiro, muchísimas gracias por esta charla que tanto esperábamos. Yo, bueno, me moría de ganas de que ya pasara. Mi querida Karin González dice, en Chile hay una fundación que trabaja con CBD para la condición y enfermedades como el cáncer. Sole Calabro 78 dice, el cannabis no es para revertir el autismo porque eso es imposible. Así es, nadie está hablando de que se revierta. Están hablando sobre que pueda ayudar. Kiyomi Kazumi dice, porque si no me parece, es peor porque el cannabis, al menos a mí, me deja viajando en cuanto a lo sensorial. Kiyomi Kazumi, no sé, me imagino que eres autista también, no sé, pero bueno,
bueno, si quieren saber más información, les recomiendo muchísimo, encarecidamente, que sigan la cuenta de Ramiro. Él está como @RamiroMitre, PSI, como abreviatura de psicólogo, y es el director de neurodiversidad, que lo encuentran como @neurodiversidadONG. Laura Díaz dice, excelente y claro, Ramiro, como siempre, gracias por tu aporte. Romy Sexlick dice, THC y CBD son los componentes del cannabis y está estudiando más que nada para epilepsia actualmente. Kiomi Kazumi dice, no lo soy, mi hijo lo es. Cari González dice, mi hija Tea usa CBD. Y Noeli Kiaren dice, autismo y arte. Eso da para otra plática. Kiomi Kazumi dice, pero he consumido y a mí me amplifican los sentidos. Patico Dumas, Venezuela, perdón, dice, disfruté muchísimo este live. Gracias por toda esta información y su tiempo. Ramiro, dinos todo lo que nos quieres decir, por favor. No, una cuestión muy cortita con respecto al uso del cannabis. Una cosa es cuando estas dos sustancias que decían, THC y CBD, el THC tiene efectos psicoactivos y por lo tanto, por supuesto que puede amplificar los sentidos y por eso es que no se indica, o al menos yo nunca lo he visto como indicación médica. Sí, el CBD, y sobre todo el CBD, tiene excelentes efectos para la epilepsia refractaria, eso sí está muy documentado. En autismo todavía falta seguir profundizando. Nada más que eso, Ale, agradezco enormemente la invitación, siempre es un placer hablar con vos, con tus seguidores, con toda la gente que se sumó, gracias por las preguntas, por los comentarios, me encanta que armemos comunidades y que haya estado América de norte a sur presente. Sí, Paola Rolón dice, ¿queda grabado? Sí, queda grabado. Kiomi Kazumi dice, genial, nos mandan besitos, abrazos, muy buena info. Muchísimas gracias, Ramiro, me encanta, ya nos están pidiendo otra, ¿cómo ves? Me va sí, claro que sí. Sobre algún otro tema que se nos ocurra. Te mando un abrazo enorme, te agradezco tu tiempo y tus conocimientos, me encanta escucharte. Cuídate mucho. Gracias a todos. Abrazo grande, Ale, gracias. Bye.